Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de esta guía. Anteriormente conocimos los conceptos básicos de los materiales en V-Ray. En esta lección los llevaremos a la práctica con la creación de algunos de los materiales básicos primordiales para la infografía arquitectónica. Y sin más, vamos allá. Primero, trabajaremos en la creación de un material base. Este material, además de ser la base indispensable para la creación de cualquier material en V-Ray, nos será de especial utilidad para las pruebas de iluminación. Esto debido a que cuenta con propiedades neutras en todas sus capas, lo cual representará resultados fieles en las pruebas de preproducción o las pruebas de iluminación. Entonces, vamos a ello. Su creación es bastante sencilla. Primero, abriremos el panel de materiales presionando la tecla M o dando clic en el icono en la parte superior. Una vez abierto, tenemos algo como esto, que ya habíamos visto anteriormente. Daremos clic derecho sobre la superficie de trabajo y buscaremos la categoría Materials. Después, ubicaremos la subcategoría V-Ray y elegiremos V-Ray MTL. Con esto, tenemos lista la creación de nuestro material básico. Antes de seguir con sus características, pasemos a la organización. Algo muy importante cuando se trabajan proyectos largos es la organización de tu espacio de trabajo, debido a que un proyecto cuenta con muchísimas texturas las cuales se van a amontonar y van a generar un poco de confusión dentro de tu área de trabajo si no lo hacemos de manera organizada. Para ello, primero veremos algunas cuantas características de un material. Como podemos ver, cuando recién creamos un material básico como este, viene con un desplegado de todas las capas posibles que este material puede tener. En la parte superior, cuenta con una miniatura del material y el nombre del mismo. Para organizarnos mejor, para esta ocasión, no necesitamos tener este listado desplegado, así que lo vamos a minimizar con el símbolo menos. Asimismo, si posteriormente quisiéramos volverlo a tener, solamente hay que dar clic nuevamente, esta vez en el símbolo más. Además, podemos hacer más grande la miniatura dando doble clic sobre ella. Y de igual manera haciéndola más pequeña, dando doble clic sobre la figura grande. Posteriormente, vamos a modificar el nombre. Esto debido a que todos los materiales creados en el transcurso de esta guía los juntaremos en una librería personal la cual podremos usar de aquí en adelante. Así que cambiaremos el nombre dando clic sobre el material y en sus opciones desplegadas en el lateral podemos ver como primera opción el nombre. Así que lo cambiaré y le pondré, por ejemplo, material base. Y listo. Ahora bien, como pueden ver, como dijimos anteriormente, este material básico cuenta con todos los parámetros en valores neutrales, siendo por ejemplo diffuse un color gris neutro, el cual nos será ideal para pruebas de iluminación, un reflection negro, representando esto la ausencia total de reflejos, un refraction negro, representando de igual manera la ausencia completa de refracciones, y ninguna capa agregada. Entonces, este material vamos a aplicarlo en nuestra escena y ver cómo se ve. Para aplicar un material dentro de V-Ray, elegiremos el elemento al que le queremos aplicar, en este caso será la estatua, dándole un clic, y una vez que su marco se ilumine de esta manera, quiere decir que está seleccionado. Entonces, mientras el elemento está seleccionado, daremos clic derecho sobre nuestro material y buscaremos la primera opción, Assign Material to Selection. Dando clic sobre él, el material se habrá aplicado. Así que hagamos una prueba de renderizado con Shift más Q. Ahí está, y como pueden ver, en nuestra escena tenemos este elemento con el material que hemos creado, el cual se caracteriza por un color gris neutral y la ausencia total de reflejos o refracciones aparentes. Entonces, por ejemplo, si este material yo le cambiase el tono a un gris más oscuro, al estar el material ya aplicado, no necesito volverlo a aplicar. Así que, cuando nosotros tengamos una escena, a todos aquellos elementos a los que se le haya aplicado previamente un material, al modificarlo desde sus parámetros, automáticamente se va a modificar en todos los elementos a los cuales se le haya aplicado. Por lo mismo, si tú deseas tener el mismo material pero con pequeñas variaciones en diferentes elementos, es importante que generes copias de ellos.
cómo generar una copia de este material. Bien, para copiar un material, por ejemplo este también, vamos a mantener la tecla Shift presionada y arrastraremos nuestro elemento. Con ello tendremos una copia a la cual nosotros podemos modificar los parámetros y así tener diferentes elementos. Vamos a aplicarlo. Diferentes elementos dentro de nuestra escena. Ahí está. Entonces, como pueden ver, conforme vayamos creando nuestros materiales, vamos a tener cada vez una mayor amplitud en nuestra área de trabajo. Se irá llenando cada vez más la superficie y es por esto que es importante que organicen sus materiales, minimizando las barras de capas, cambiando el nombre. Por ejemplo, este podría ser material base 2 o material base claro, por ejemplo. Tener todo de manera organizada para que cuando nosotros avancemos en el proyecto se nos haga más fácil ubicar las cosas. Y bien, con esto tenemos listo el material básico, así que vamos a lo siguiente. Bueno, a continuación procederemos a la creación de un material metálico básico, como lo es por ejemplo el cromo. Para crear este material, primeramente vamos a crear una copia de nuestro material básico. Por ejemplo, este. Ya sabemos, seleccionamos, Shift sostenido, creo una copia y modifico el nombre y le voy a poner metal cromo. Este metal se caracteriza principalmente por una cantidad de reflejos elevada, pero a la vez difusas. Entonces, ¿cómo trabajamos eso dentro del programa? Para ello, vamos a modificar sus características de la siguiente manera. Empezando por el diffuse. El cromo, al ser caracterizado por un color plateado, más o menos grisáceo, podemos utilizar cualquier valor de gris neutro, gris claro, gris oscuro, dependiendo del resultado que queramos obtener. Yo voy a tener un valor un poco más neutral, que es el de 186, que es el punto medio, para este ejemplo. Entonces le voy a dar OK y voy a conservar el material diffuse en su estado estándar. Luego, en Reflection, vamos a ponerlo al 100%, es decir, un color totalmente blanco. Con esto generamos una totalidad de reflejos en esta capa. Y para controlar esto, vamos a ver lo que se le llaman controladores. Estos son una especie de mapas distintos a los tradicionales, los cuales se encargan de controlar la intensidad de ciertos parámetros dentro de V-Ray. Primero conoceremos el glossiness o roughness. Este valor nos permitirá controlar la opacidad de nuestro mapa de reflejos y con ello generar sombras más difusas. Como pueden ver, antes de empezar, aquí tenemos como nombre glossiness, pero si bajamos un poco, podemos encontrar la opción de trabajar también en roughness. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a verla. Escogemos primero glossiness. Glossiness se manejan valores de 0 a 1, donde 1 representa un acabado espejo como el que tenemos actualmente y el 0 un acabado completamente mate. Es decir, que a medida que el valor aumenta, los reflejos aumentarán con él. Pero, si nos conviene más, podemos utilizarlo en roughness, que funciona de la misma manera, pero invertida. Así que si yo elijo roughness como mapa de reflejo, vamos a ver que en 0 consigo un acabado espejo y en 1 un acabado mate. Así que nosotros podemos trabajar el que más nos convenga según nuestro entendimiento, el que se nos haga más práctico o más cómodo. Para evitar confusiones futuras a lo largo de esta guía, yo me voy a manejar en el valor de glossiness, que es el que se maneja por defecto. Entonces, como dijimos anteriormente, 1 representa un acabado espejo y 0 un acabado mate, trabajando en glossiness. Para este acabado metálico, yo quiero que los reflejos no sean completamente perfectos, sino que estén difuminados. Para ello, puedo utilizar un valor intermedio como 0.5 o 0.6 y ver qué sucede. Voy a escoger 0.6. Como pueden ver, en el material aún tenemos una cierta cantidad de reflejos, pero están bastante mal difuminados. Son menos obvios y pueden darnos resultados interesantes. Para este material yo voy a manejar esto, pero ustedes pueden probar con uno diferente. Ahora bien, conozcamos el siguiente controlador, llamado Fresnel IOR. Pero, ¿qué es el Fresnel IOR? El IOR, o índice de refracción, es un valor el cual se basa en un estudio de las propiedades reales de los materiales, para permitirnos replicarlos de manera más precisa dentro del programa. Existen diferentes listas de IOR en internet, pero para esta guía nos basaremos en los valores recopilados por la página Pixel and Poly. En esta podemos encontrar que el valor IOR del cromo es de 2.97, entonces vamos a modificarlo. Para modificar el valor IOR de un material, primero daremos clic sobre el icono que tenemos aquí
que es un icono azul con una letra L, y con ello desbloquearemos el valor del Fresnel. Como dijimos anteriormente, ocuparé 2.97 para este material. Dependiendo del material que escojan, tendrán que buscar el IOR si quieren un resultado más preciso, pero de igual manera pueden evitar este valor e igual conseguir resultados interesantes. Entonces, ahora que he modificado el IOR, podemos ver que tengo una pequeña aproximación más a lo que vendría siendo un material metálico, pero aún no es suficiente. Es aquí donde entra el tercer modificador, el cual es Metalness. V-Ray nos da la posibilidad de potenciar las características metálicas de un material a través de este valor llamado Metalness. Asimismo, cabe recalcar que Metalness es recomendado únicamente para los materiales conductivos y no se debe utilizar en materiales dieléctricos o no conductivos, ya que va a generar resultados irreales a la hora de renderizar. Entonces, para Metalness nuestra recomendación es trabajar siempre con valores de 1 y solamente reducirlo en caso de ser necesario. Entonces, si yo cambio el valor, podemos ver que mi material está alcanzando un resultado más similar a lo que estamos buscando, al metal de cromo. Quizá le falte un poco más de reflejos, pero para ello vamos a verlo en un render. Aplicaremos este material y haremos las pruebas. Como pueden ver, con esto estamos consiguiendo ya nuestro material metálico, pero está un poco difuso en el aspecto de los reflejos, asemejándose un poco más al acero que al cromo. Entonces, esto se debe porque yo utilicé un valor de glossiness intermedio de 0.6, pero lo podemos elevar. Entonces vamos a modificarlo y ver qué sucede. Como dije anteriormente, yo manejé un valor de 0.6, por lo cual estoy consiguiendo este resultado. ¿Qué pasa si lo pusiera en 1? Bueno, si lo cambiamos a 1, podemos ver cómo los reflejos aumentan y con ello nuestro elemento se oscurece. Esto debido a que está reflejando el entorno, como serán las paredes grisáceas, así como la mesa también más oscura. Pero si este fuera mi render final, no estoy consiguiendo representar el material que yo deseo, no estoy consiguiendo ver el tono platinado de un cromo que lo solemos ver en muebles de cocina. Entonces, vamos a modificar el glossiness y ver dónde conseguimos un valor más acertado. Si por ejemplo yo redujera más del valor que tenía originalmente de 0.6 a 0.4, verán que ahora perderemos muchos reflejos, siendo un material bastante más mate y perdiendo su capacidad metálica, así que tampoco estamos consiguiendo el resultado que deseamos. Pero si yo utilizara un valor, por ejemplo, de 0.8, alcanzaremos un valor más cercano a lo que buscamos, un platinado con reflejos pronunciados y a la vez que difuminados. Entonces, cuando ustedes trabajen en un material metálico y deseen modificar sus valores, la recomendación es no tocar ni el IOR ni el Metalness, sino manejarse completamente en el valor de glossiness para conseguir el resultado que nosotros buscamos. Y con esto, hemos indagado un poco más en el mapa de reflexiones y sus controladores a través de la creación de un metal de cromo, y de este mismo proceso pueden generar diferentes metales como los, por ejemplo, el oro, el cobre, entre otros. Solo recuerden el IOR modificarlo dependiendo las listas que consigan en internet, o en caso de no usarlo, trabajar más a detalle los valores de reflexiones y glossiness. Y bien, con este mismo proceso podemos trabajar diferentes metales como lo es el oro, el cobre, el titanio, entre otros. Y eso lo veremos más adelante en esta guía. De momento, con esta comprensión general del mapa de reflejos y sus controladores, vamos al siguiente material. A continuación, procederemos a la creación de otros materiales básicos para la infografía arquitectónica, el cual es el vidrio. Este material se caracteriza por su capacidad de generar fuertes reflejos o una transparencia total, dependiendo el ángulo en el que se mire y las fuentes de luz que actúen sobre él. Entonces, vamos a verlo. Primero, crearemos una copia de nuestro material básico para tener una base limpia sobre la cual trabajar. Una vez copiado, cambiaremos el nombre y modificaremos sus parámetros. Para el material de vidrio, empezamos por Diffuse. Utilizaremos un valor negro, esto debido a que este vidrio no posee características de color y por lo tanto debemos utilizar un valor negro que representa la ausencia total del mismo. Daremos OK y procederemos al mapa de Reflection. El Reflection de un vidrio
también será manejado en un 100%, permitiéndole crear reflejos muy fuertes en algunas situaciones, pero modificaremos un valor que vimos anteriormente en el metal, como lo es el IOR. El IOR del vidrio, el vidrio común que se usa en arquitectura, es de 1.5, entonces vamos a modificarlo. Y bien, como dijimos anteriormente, no tocaremos el valor de metalness y este lo reservaremos únicamente para los metales conductivos, entre otros. Pasemos a refracción. Aquí es donde está lo verdaderamente importante del material de vidrio, ya que este se caracteriza por su completa transparencia, dependiendo también el ángulo en el que se lo observe. Entonces manejaremos un refraction del 100% y modificaremos únicamente su IOR. Como vimos anteriormente, se manejan valores de 1.5. En refraction, como dijimos anteriormente, también tenemos el glossiness, el cual nos representa el 1, la total transparencia, y el 0, la ausencia total de ella. Entonces, si yo en glossiness, por ejemplo, pusiera 0.1, tendríamos apenas una muy pequeña capacidad de transparencia en nuestro material, pero para el vidrio no es lo que estamos buscando. Así que dejaremos el glossiness en 1 para tener el resultado más preciso. Con estos valores tenemos creado nuestro material de vidrio. Entonces vamos a aplicarlo y ver el resultado. Seleccionamos el elemento y lo aplicamos y haremos las pruebas. Ahí está. Y como pueden ver a continuación, nuestro material de vidrio ha sido creado y aplicado de manera correcta. Aquí tenemos ya un buen material de vidrio aplicado y además tenemos un buen ejemplo de cómo la forma de nuestros elementos también afectarán a los reflejos y a las refracciones del mismo. En este ejemplo, podemos ver cómo las refracciones y los reflejos se ven distorsionados, pero siguen ahí. Entonces, cuando ustedes trabajen con figuras como esta, también verán estos resultados, pero aunque se vea así, no significa que esté mal, ya que así se representa también la refracción y los reflejos en la vida real. Esto simplemente nos dará un efecto más realista en nuestras escenas y a la vez de más interesantes. Y con ello, tenemos listo entonces nuestro material de vidrio y podemos pasar al último de esta lección. Entonces, vamos allá. Y por último, es momento de trabajar con el último material, el cual será el agua. El agua nos será de mucha utilidad en nuestras vistas exteriores cuando trabajemos, por ejemplo, con piscinas. Entonces, la creación de esta es bastante sencilla, ya que comparte muchos parámetros con el vidrio. Así que lo primero que haremos será crear una copia de nuestro vidrio para conservar ya algunos parámetros. Crearemos una copia y modificaremos el nombre a agua. Y ahora bien, ¿qué cambia en un material de agua a diferencia del material de vidrio? Primero, tenemos su valor de IOR. El valor IOR del agua común es 1.33. Entonces vamos a modificar ese valor en ambos parámetros, tanto de IOR, de reflexión, como de refracción. Listo. Ya tenemos el primer parámetro cambiado. Ahora, otra de las principales diferencias es el movimiento. En un entorno exterior, el agua de las piscinas, por ejemplo, se caracteriza por un leve movimiento en su superficie, esto ocasionado por el viento que actúa sobre él. Para realizar esto, dentro del programa utilizaremos el mapa Bump. El mapa Bump nos permitirá controlar la rugosidad de nuestro material en el que aplicaremos este movimiento. Para ello crearemos un mapa en V-Ray, dando clic derecho sobre la superficie de trabajo, buscando la categoría Mapas, subcategoría General y buscando la opción Noise. Este mapa de ruido o noise nos será muy útil para la representación del movimiento en su material de agua. Así que vamos a modificar los parámetros. Primero, en el tipo de ruido tenemos por defecto regular. Podemos trabajar con él, pero si ustedes desean un efecto más marcado, más obvio, podemos trabajar con fractal o turbulencia. Para este ejemplo vamos a utilizar el regular, pero pueden probar también con turbulence y ver qué obtienen. Entonces, luego tenemos el size. Este es el tamaño. Entre mayor sea, menos obvio va a ser el movimiento. Yo quiero ahorita que sea bastante obvio para que lo podamos ver en nuestro ejemplo. Así que voy a manejar un valor, por ejemplo, de 5.
Una vez hecho esto, vamos a aplicarlo a nuestro material. Ahora, ¿cómo aplicamos un mapa externo a un material básico en V-Ray? Para ello, simplemente arrastraremos la pestaña añadida al mapa y lo arrastraremos sobre nuestro material. Luego, nos desplegará un listado de en qué mapa queremos aplicarlo. Como dije anteriormente, este será usado en el mapa Bump. Lo elegiremos y con ello se ha vinculado. Si desplegamos la barra que tenemos aquí con el signo más, podemos ver cómo se ha vinculado al mapa Bump. Si ustedes quisieran desvincularlo, seleccionen únicamente la línea que los une y elimínenla con la tecla Delete. Si queremos volverlo a aplicar, solamente hay que arrastrarlo y elegir el mapa en el que lo queremos. Así de sencillo estaremos aplicando las capas en nuestros materiales. Con esto, el material de agua está listo para aplicarlo, pero antes vamos a modificar la intensidad del bump. Anteriormente recordamos que cambiamos la intensidad del noise en su parámetro de tamaño, pero este es independiente al bump directamente del material. Para modificar el valor de bump de nuestro material, lo elegiremos y nos iremos a la parte inferior. Aquí encontramos todas las capas y sus valores. En bump, por defecto siempre tenemos un valor de 30, que es un buen valor para trabajar, pero podemos utilizar más si es que el efecto es muy tenue y queremos intensificarlo, o menos si es muy exagerado y queremos reducirlo. Por ejemplo, para que sea más obvio, voy a ponerlo ahorita, por ejemplo, 60. Como pueden ver en la miniatura, ha habido un efecto, pero vamos a aplicarlo y ver qué sucede. Podemos aplicarlo tanto a nuestra figura que tiene formas extrañas, como a este libro que está aquí que tiene una forma más regular, que es una situación más común que lo que veríamos en una piscina. Así que lo voy a aplicar. Clic derecho, asignamos y vamos a ver cómo se ve en la prueba de renderizado. Como pueden ver, hemos creado ya nuestro material de agua. Este cuenta con reflejos y transparencias a la vez que un movimiento ocasionado por el mapa Bump. Este movimiento nos será ideal para la representación de agua en una escena. Si modificamos el parámetro de Bump o el tamaño del mapa, vamos a ver qué resultado obtenemos. Voy a darle stop y lo convertiré en un render interactivo. Y ahora bien, vamos a modificar el valor del noise. Primero, voy a modificar la categoría del noise, que como recordamos utilicé regular. ¿Qué pasa si lo cambio a turbulence? Como pueden ver, el efecto es más fuerte asemejando una turbulencia en nuestra agua. Pero, por ejemplo, puede que este no sea el efecto que estamos buscando. Entonces, ¿qué tal fractal? Fractal nos sigue dando un poco más de movimiento que la versión regular, pero menos exagerada que la versión turbulence. Así que ustedes podrán elegir el mapa que más les convenga. Yo voy a mantener el valor de regular, pero ampliaré el valor de size y veamos qué obtenemos. Por ejemplo, si yo utilizo 64 como estaba por defecto. Como pueden ver, el efecto es más amplio y por lo mismo menos notorio, ya que las ondas son más grandes y por el tamaño de este libro son menos perceptivas. Pero si yo lo modifico a un valor más pequeño, por ejemplo a 1, tendremos en la misma superficie un mayor movimiento representado por estas ondas más pequeñas. Entonces, de esta manera, trabajando directamente con el noise, ustedes pueden controlar, por ejemplo, la intensidad del movimiento de este mapa de agua. Podemos manejar, por ejemplo, 15. Y como pueden ver, a medida que modifican el valor, modificamos el efecto que conseguimos en nuestro material de agua. De esta manera, ustedes pueden tener diferentes presets de agua para diferentes situaciones, desde un agua muy calmada a un agua muy movida. Entonces voy a parar mi render y, por ejemplo, le voy a dejar un valor de 5 y voy a crear otra copia subrayando tanto el mapa como sus capas, y a este le pondré, por ejemplo, agua turbia. Y modificaré únicamente su noise a un valor más pequeñito, como puede ser, por ejemplo, 2. Entonces, este material voy a aplicarlo abajo y nuestra otra agua voy a aplicarlo a la figura y veamos qué obtenemos. Aunque son ejemplos distintos debido a las formas de los materiales, podemos ver acá un resultado más liviano, un poco menos marcado que el que sí estamos consiguiendo en la parte inferior,
que tiene un valor de noise más pequeño. Y con esto tenemos listo nuestro material de agua para nuestra infografía arquitectónica donde se necesite, como por ejemplo una piscina. Y con esto hemos repasado ya todos los materiales básicos, trabajando únicamente las capas básicas de Diffuse, Reflect, Refract y Bump. Así que estamos listos para materiales más avanzados. Entonces con esto nos vemos en la próxima lección.